sacó un préstamo importante y empezó a ayudar como Pablo me ayudaba a mí cuando estaba aquí en la Argentina. Y después, cuando ven que realmente tiene el corazón para la obra, entonces después lo envían para que sea misionero en otro país. Cláusula, tiene que aprender a dar. Porque lo más difícil de entregar para un llamado cristiano o cristiana es el bolsillo. Cuando uno está entregando su bolsillo a Dios, entonces Dios dice, acá hay alguien que puede usar. Y luego lo llena de bendiciones, porque esa persona es un canal. Así como da de lo material, puede dar de lo espiritual. Así que yo le pedí hoy al hermano Pablo, bueno, le dije, si estás viajando muy temprano, dice, no, yo quiero compartir. Bueno, le pedí entonces que traiga una palabra. ¿Cómo lo vas a dar? ¿En brasilero? Usted lo ve flaquito, chiquitito, así, pero ¿cuántos años tenés? 42. 42. Ya escribe con tinta. ¿Cuántos hijitos tenés? 3. ¿Vio que escribe con tinta? Pablo, bienvenido y bueno, deseamos que tengas un buen vuelo y un regreso a casa y encuentres todo feliz. Recibimos la palabra. Es una carta que viene de Estados Unidos. Gracias, pastor. Bueno, que el Señor les bendiga, iglesia querida. La verdad que es un honor, es un gusto, un placer. No encuentro más adjetivo para expresar mi felicidad de poder estar compartiendo esta noche con ustedes, el domingo que pude compartir, estos días que he compartido con mis hermanos aquí en la casa pastoral, ayer que compartí con unos hermanos un tiempo muy lindo, y yo les decía a unos hermanos que hoy me iba porque tenía un viaje programado, se me corrió, lo volvieron a programar desde el vuelo. En fin, un hermano me decía, Pablo dice, ¿va a estar esta noche? Le dije, no, porque viajo a las 12:40 de la noche. Después me llamaron, me mandaron un mail que se reprogramó a las 6:30 de la mañana. Así que bueno, los nervios ahí de subir y bajar ahí, pero agradecerle, bueno, al pastor, la pastora, que nos con tanto cariño me han recibido, y sé que si estuviera mi esposa también, a mi familia y toda la iglesia querida que he podido compartir y que con tanto cariño los hermanos me han recibido. La verdad que, hermanos, que estoy muy agradecido, y esto para mí es un mimo de Dios, porque uno cuando sale a las misiones lo que menos piensa es en 5 meses volver a un lugar a tener como esto, ¿no? Un mimo de Dios, un tiempo así como el que yo he tenido, era impensable para mí. Y como dijo el pastor, salí rápido a hacer un trámite a última hora que me llamaron y tuve que venirme en vehículo, 1800 kilómetros manejando, que el vehículo argentino ya tenía que dejarlo acá. Y se fue prolongando los días y acá estoy. Agradecido porque sé que también esto es de parte de Dios y sé que en esta noche Dios nos va a hablar. Tiene una palabra para cada uno de nosotros. Como dijo el pastor, porque Dios está haciendo cosas nuevas, Dios está haciendo cosas maravillosas. ¿Cuántos creen que Dios terminó de hacer su obra? A ver. Dios sigue haciendo su obra, hermano. Dios no ha terminado de hacer su obra, Dios no ha terminado de hacer milagros, Él no ha terminado de hacer maravillas en medio de su pueblo. Dice la palabra que nosotros vamos de gloria en gloria. Dice la palabra que nosotros vamos en aumento. Dice como la luz de la aurora. O sea que, hermano, para los hijos de Dios no hay un tiempo de retroceso, no hay un tiempo de mirar para atrás y decir estamos frenados. Todo lo que escuchaba que el pastor compartía, digo, wow, cuántos proyectos, cuánta visión que hay. Y déjeme decirle, con respecto a lo que el pastor compartía de la pastora Guillermina, nosotros estuvimos 2 años en Mendoza haciendo un curso con el pastor y hermanos de la iglesia de operador terapeuta. Nosotros nos recibimos de operador terapeuta y la pastora daba este curso en Mendoza. Un nivel, hermanos, una excelencia, una calidad, por eso
me tomo el tiempo porque yo estuve 2 años con la pastora, que ella viajaba una vez al mes y recibimos un curso de operador terapeuta. Fue increíble, hermano, porque después de ese curso a nosotros se nos abrieron las puertas para poder entrar a trabajar a lugares que la iglesia no puede entrar a trabajar. Nosotros entramos a trabajar a hogares de la DINAF, que en Mendoza son niños judicializados. El gobierno se los saca a esos niños, esos padres que son abusados, violados. Y gracias a eso que teníamos títulos, gracias a eso que recibimos esta capacitación, estábamos aptos para poder entrar. Y detrás pudimos entrar con el mensaje. No tengo tiempo para contarle eso, pero mire, lo hago alusión porque es tan importante prepararse, capacitarse en estas áreas. Es una eminencia esta mujer, esta pastora, en lo que ella da. Así que bueno, le animo porque cuando el pastor habló, yo dije, yo estuve ahí. Y fue que la iglesia comenzó a entrar a lugares que no había entrado antes de parte del gobierno. Así que bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra. Quiero compartirles un poquito antes, rápidamente, el llamado nuestro que nace en nuestras vidas. Con mi esposa siempre trabajamos en la iglesia en Mendoza como copastores hasta que fuimos levantados, pero siempre estuvimos relacionados con las misiones, trabajando con las misiones y siempre como que las misiones latían en nuestros corazones. Yo de soltero hice una escuela de misiones que duró 1 año internado en Mendoza. Y pude hacer esa escuela. La verdad que comenzó Dios a trabajar en mi vida y el llamado misionero. Le estoy hablando cuando tenía 18 años, soltero, y pude hacer esa escuela de misiones donde Dios comenzó a preparar mi vida y comencé a ver las misiones de una forma diferente a lo que yo había escuchado, ¿no? Mi esposa ya cuando nos casamos, ella también resulta que trabajaba con las misiones, compartía en la iglesia, y un poco así Dios comenzó a trabajar en nuestras vidas. Dios comienza a hablarnos de Brasil hace aproximadamente 10 años atrás, que Dios comienza a hablarnos en una reunión y el hermano que estaba compartiendo, él decía, preguntale a Dios qué querés que Él haga con tu vida. Preguntale al Señor, Señor, ¿dónde querés que yo vaya? ¿Cómo querés que yo vaya? Vos tenés un llamado para mi vida. Y yo comencé a preguntarle, fue tanto mi insistencia que Dios me habló y me habló de Brasil. Cuando, hermano, mire, yo no sabía nada de Brasil, no tenía idea de Brasil, pero basta de preguntarle a Dios, basta con que yo le dijera a Dios, Señor, acá estoy, si querés usarme, yo te quiero ser útil en tus manos, yo quiero servirte, yo quiero predicar la palabra, yo quiero ganar almas para vos, yo quiero ofrendar mi vida, ya con un llamado de tiempo atrás. Cuando, hermano, yo hice esta oración, ayer compartía con unos hermanos, yo le decía, qué importante que es ser como provocador en el buen sentido, decirle, Dios, acá estoy, ¿qué querés que haga? Qué importante, hermano, es decirle a Dios, Señor, acá estoy, decime qué querés que yo haga para que yo te pueda servir siendo un instrumento útil. Hermano, yo hice esa oración, yo le dije, Dios, decime dónde querés que yo vaya. Y le cuento cómo fue el llamado, porque a veces es como decir, bueno, ¿cómo Dios te habló, no? Te habló en voz audible, ¿cómo fue? Resulta que nosotros teníamos en la iglesia un kiosco de misiones donde habría como un recipiente grande con muchas lapiceras de diferentes naciones. Y el misionero que estaba hablando dice que él le hace esta misma oración que él dijo, ¿no? Por eso yo empecé a hacerla. Y él le dice, Señor, ¿dónde querés que yo vaya? ¿Dónde querés que yo te sirva? Yo sé que tengo un llamado misionero, yo sé que te puedo servir, sé que ya sé que quiero ir a otra nación. Y dice que él comenzó a ver banderas de esa nación, que era Suiza, por todos lados. Dice que iba por una calle que había ido muchas veces y veía una bandera de Suiza. Dice que iba con el micro y veía al costado banderas de Suiza. Y él decía, no puede ser, si yo he pasado por este lugar muchas veces y nunca vi estas banderas. Y fue así que él entiende que ese era su lugar. Y muchas señales se fueron dando, que acá quiero llegar, hermanos, para que podamos entender, las señales se fueron dando de donde él tenía que ir. Y él decía, todo empezó porque yo le pregunté a Dios, ¿dónde querés que te sirva? ¿Dónde querés que vaya? ¿Cómo querés que yo te sea útil? Todo empezó con preguntas.
Usted sabe que la palabra dice, Jehová dice, pregúntame y yo te responderé. La palabra de Dios nos insta, nos anima a que le preguntemos a Dios. Y dice que Él nos va a responder. Entonces, ni bien termina este misionero de predicar, mientras es la hora de la administración, yo le digo, Señor, decime dónde yo voy a ir. Yo ya casado con mi esposa, recién entrando en las labores pastorales como copastor en la iglesia, pero todavía sin saber el lugar. Cuando yo le pregunto al Señor, yo me acuerdo que iba caminando hacia el kiosco de misiones y me pongo a pensar, digo, bueno, ¿y ahora cómo me vas a hablar? ¿Dónde voy a ir? Y veo ese recipiente que eran todos los países del mundo, estaban en ese recipiente que eran lapiceras, como souvenir que se iban a entregar. Y yo le dije al Señor, Señor, comencemos por esto, voy a probarte en esto. Y yo saco una lapicera y tenía la bandera de Brasil. Yo dije, bueno, yo hasta ahí no sabía nada de Brasil, no tenía idea. Dije yo, bueno, esto lo vamos a dejar ahí y vamos a seguir orando. Al mes y medio, a los 2 meses más o menos, mi suegro se va a vivir a Brasil. Yo dije, bueno, ya hay otra señal. Seguiremos esperando que Dios siga hablando. Y ya mi suegro viviendo en Brasil, él me compartía, yo le preguntaba, pero yo no tenía la seguridad. Pero siempre orando y preguntándole a Dios, Señor, ¿será ese el lugar? Confirmame, hablame. Cuando ya conocemos al pastor, esto lo compartí el domingo, pero bueno, vi que habían varios hermanos que no estuvieron. El pastor comienza a visitar la iglesia, ya la iglesia donde estábamos en Mendoza se federa, se comienza a federar con Segat, y él le habla al pastor mío y él le dice, Daniel, dice, estos chicos en cualquier momento se van, tienen un llamado. Hasta ese momento, hermanos, estoy hablando del transcurso de 8 años, nuestro llamado de Brasil estaba quieto. Nosotros estábamos sirviendo, trabajando en la obra, haciendo de todo, sirviendo a Dios en las misiones desde la iglesia, con la parte de una fundación afuera, muy activos sirviendo a Dios y siendo fieles a Dios en todo, ¿no? Y cuando el pastor le dice eso, yo entendía que, después él me cuenta, que le habla, y en nosotros algo sucedió. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo compartí el domingo cuando el libro de Jeremías dice que él apresura su palabra para ponerla por obra. Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Y le muestra a Jeremías una vara de almendro, que es señal que va a florecer, que hay algo pronto, que antes que todas las demás cosas comiencen a florecer, la vara de almendro es la que primero florece. Y resulta que Dios le dice a Jeremías, Jeremías, la palabra que yo estoy lanzando se va a cumplir, porque viene un cumplimiento de la palabra pronto, rápido. Hay algo que yo estoy por hacer que la voy a hacer pronto, lo voy a hacer ya, le dice a Jeremías. Y en ese contexto él tiene otra visión y dice que él ve una olla de aceite hirviendo y dice que la maldad iba a salir del norte. Y todo esto se refería al cumplimiento de una palabra que Dios le había dado al pueblo de Israel para el cumplimiento de esa palabra. En ese contexto, cuando el pastor habla esta palabra, mi señora tiene un sueño y ella dice que iba caminando por las viñas, que son de Mendoza, muy típico, ¿no? Los plantíos de uva, y que de repente ella miraba para un lado y se convertía en mar. Caminaba y veía de este lado viñas, montañas como ese Mendoza, y del otro lado se convertía en mar. Me cuenta el sueño, yo no dije nada, me puse a orar. Yo digo, Dios está haciendo algo, dije yo. Dios está haciendo algo, dije yo. Comienzo a orar Dios y Dios me comienza a hablar a mí de Brasil, que ya era el tiempo que teníamos que salir. Y yo decía, todo esto porque una palabra de un hombre de Dios fue desatada en el mundo espiritual. Porque hermanos, si hay algo que tenemos que entender, que es cuando un hombre con una autoridad, un padre espiritual, por eso es lo que decía la hermana que estaba cantando, ¿no? Que lo que vemos hacer de nuestro Padre, eso hacemos. Dice que Jesús decía, lo que veo hacer de mi Padre, eso hago yo. Es algo muy simple, ¿no? Ver, copiar, hacer lo que hace nuestro Padre. Y comienzo a orar porque ya Dios me comienza a hablar a mí de que era el tiempo de salir a Brasil. Nosotros íbamos a Criciúma, donde estaba mi suegro. Noviembre del 2023 ya estábamos planificando.
mi esposa trabajaba muy bien, yo también tenía un trabajo muy bien, pero hubieron señales que Dios comenzó a dar y el pastor me dijo, ¿estás preparado porque te pasó esto? Yo, hermano, estuve tras un trabajo en Mendoza, mi oficio es técnico en higiene y seguridad y mantenimiento industrial, y siempre trabajé en Mendoza de esto, ¿no? Yo estuve 5 años postulándome para una empresa en Mendoza multinacional y nunca me llamaban, nunca me llamaban, nunca me llamaban. Y yo quería decir, yo voy a entrar a esa empresa, yo voy a entrar a esa empresa, yo voy a entrar a esa empresa. Resulta que un año antes de viajar, a mí me llaman para entrar a la empresa. Yo ya sabía que me iba a Brasil. Yo dije, Señor, ¿no pudieron ser 2 añitos antes para yo poder juntar e irme? Y el pastor me decía, es ahí donde Dios te está probando, es ahí donde Dios está marcando que es el rumbo. Yo entré a la empresa, estuve un año, después dejé el trabajo, mi esposa dejó 2 años antes de trabajar en un banco, ya casi tenía un puesto de gerencia. Y ella me dice, cuando Dios comienza a hablarnos de Brasil, dice, Pablo, voy a dejar de trabajar para estar tiempo con las chicas y preparar a nuestros hijos para el llamado que Dios nos está dando. Así que ella dejó el trabajo, yo comencé a trabajar en esta empresa sabiendo que me iba. Y usted sabe que en la empresa que está en Mendoza, pero es multinacional, está en 11 países del mundo, en Europa hay 5 empresas. Todas las personas que venían, porque bajaban todos los procedimientos, las normas de Brasil. Y yo nunca, hermano, en ese año, en esa empresa, me imaginé que me iba a encontrar con tanta gente de Brasil. A mí me llamaban a capacitaciones y eran personas de Brasil. Me daban procedimiento y me lo daban en portugués. Yo tenía en la oficina donde yo estaba un sistema que era todo en portugués. Yo decía, Señor, no puede ser, yo no lo podía creer. De no saber nada de Brasil, de no tener nada, Dios me mete en la empresa que yo quería entrar hace 5 años a comenzar a estar en una empresa que manejaba todo, venían todas las órdenes de Brasil, procedimientos, normas, calidad, higiene y seguridad. Y uno dice, no me queda otra que entender que es Brasil y que me tengo que ir. En ese contexto nosotros dejamos todo, vendimos todo lo que teníamos en casa, dejamos los trabajos y en noviembre del 2023 ya teníamos como decidido irnos a Criciúma, que estaba mi suegro. Habíamos hablado de poder comenzar una obra, de poder avanzar. Y resulta que mi suegro lo trasladan a Goiás, al norte de Brasil, 1800 kilómetros. Yo entiendo que no era ese el lugar que Dios me estaba llamando, porque comenzamos a orar y yo le pido a Dios señal. Le digo, Señor, háblame, porque ¿qué hago ahora? Yo ya había rescindido contrato de casa, yo ya había dejado los trabajos, yo tenía ya para poder irme en febrero, marzo, venirnos a Brasil, a Criciúma, donde íbamos a ir. Y entiendo que Dios me dice, y yo comienzo a preguntarle, comienzo a orar, y yo le pido a Dios, le digo, Señor, yo entiendo que son estas 3 ciudades, Florianópolis, Criciúma o Camboriú, le decía yo, y otra ciudad más que estaba un poquito más al norte. Comenzamos a orar para hacerla corta y Dios nos habla de Camboriú. Hermanos, pero era el último lugar que yo quería ir, a Camboriú. Si usted dirá, qué lindo, un misionero en Camboriú, ¿no? Qué buen misionero. Era, créame que uno habla, pero cuando uno está en ese lugar, si bien hay gente cristiana, pero hay mucho materialismo, hay una corriente muy fuerte que está arrastrando aún muchas iglesias en ese lugar, de todo lo que es materialismo, de todo lo que es el endoísmo, de todo lo que es las artes místicas. Es muy fuerte lo que pasa en Camboriú, ¿no? Cuando yo no sabía todo eso. Si bien había hablado con algunos pastores, pero el tema que yo voy a Camboriú y no tenía contactos, no tenía pastores que me pudieran recibir así fuertemente, no teníamos a nadie. Y yo le digo, Señor, ¿cómo me llevas ahí si no tenemos nada? En ese contexto viajamos a Camboriú en marzo de este año. Y bueno, ahí Dios nos tiene sirviendo, trabajando en este tiempo de a poquito porque recién estamos comenzando con la obra. Pero yo quiero que vayamos a la palabra y leerles en el libro de los Hechos capítulo 16. Libro de los Hechos capítulo 16, versículo 6. Tenemos 10 minutitos más, 15 minutitos más, para no extendernos. ¿Lo tiene, hermano? Dice así, la visión del varón de Macedonio.
Y atravesando Frigia, a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Amén. Pablo dice que tenía como muchos lugares para ir y pasa por muchas ciudades para ir. Y Pablo dice que el Espíritu Santo le prohíbe pasar por ciertos lugares, pero le permite llegar a otro lugar. Hay algo que yo aprendí en todo este tiempo, hermano, es que Dios tiene lugares específicos para que nosotros podamos desarrollar la obra. Si hoy la iglesia está plantada en La Boca, es porque Dios le ha permitido estar en La Boca. Hay lugares, hay territorios que Dios asigna a sus hijos específicamente y que a otro lugar no se les permite ir. Hay lugares que el Espíritu Santo va a decir: vas a trabajar acá, vas a hacer esto, vas a hablar, vas a comenzar a hacer la obra, pero allá no vas a ir. Yo cuando leí esta palabra, después de lo que me había pasado, preguntándole a Dios por esos lugares, decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no? Y yo leo esta palabra y entiendo que el Espíritu Santo, hermanos, tiene lugares asignados para que usted y yo desarrollemos, trabajemos para el Señor, ganemos almas para el Señor. Si lo pudiéramos ver en el plano de Dios, usted y yo ya hemos sido diseñados, como dice la Biblia, de antemano por el Señor. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo dice es que usted y yo ya tenemos personas a las cuales les vamos a hablar, obras que vamos a hacer para Dios, pero en lugares específicos. Amén. La iglesia en este tiempo tiene lugares específicos y permitidos trabajar para Dios. Otros que no. Por eso cuando usted lee la palabra, dice que cuando Abraham sale de su tierra, va a varios lugares, pero en todos los lugares que él iba no le era permitido quedarse. Él tenía que avanzar y llegar a un lugar. El pueblo de Israel pasa por muchos territorios en el desierto y comienza a caminar por lugares, por ciudades, a batallar con enemigos. Y Dios le dice: no vayas para allá porque hay un enemigo que no quiero que pelees. David, cuando va a conquistar territorios, David tiene que comenzar a avanzar y conquistar territorios, ganando lugares, batallando. Pero hubieron batallas que David, Dios no le permitió pelear, porque Dios le decía: esa no la vas a pelear, esa batalla. A lo que voy, hermano, que en este tiempo el Espíritu Santo nos habla de que nosotros, Dios nos asigna estos lugares para poder trabajar, para poder desarrollar la obra. Y dice que el Espíritu Santo le marcaba a Pablo en visiones lo que tenía que hacer en un lugar. Yo escuchaba al pastor y yo decía: realmente Dios tiene planes mucho más gloriosos de lo que ha hecho en este lugar que vienen para adelante. Realmente Dios lo que tiene para esta iglesia, hermanos, es un avivamiento mayor que el que se ha podido vivir o que el pastor ha podido vivir. Y la iglesia, porque usted cuando se sienta con el pastor a hablar, él cuenta las historias y dice: pero me faltan vivir montones de experiencias, me falta vivir montones de cosas. No las he vivido yo, ¿no? Pero el Espíritu Santo, hermanos, en este tiempo nos llama y nos dice que Él ha marcado lugares, momentos específicos para Él comenzar a derramarse. Y quiere que le diga algo, hermanos. Yo desde que vine de Brasil a este lugar, yo comencé a sentir que el Espíritu Santo a mí me hablaba de que viene un avivamiento muy grande en la iglesia, en su pueblo, de milagros de todo tipo, milagros de sanidades, milagros creativos, milagros que quizás están en la palabra de Dios, pero por algunas situaciones como que van menguando, van decayendo. Pero el Espíritu Santo, iglesia, en este tiempo comienza a revivir todas esas cosas que han pasado y decir: yo quiero cosas nuevas.
¿Cuántos quieren cosas nuevas acá en este tiempo? Ayer usted sabe que compartíamos con un grupo de hermanos y mientras estábamos hablando, algo que charlábamos entre todos era de que teníamos que decirle al Señor, Señor, yo quiero que vos hagas cosas nuevas con mi vida. Yo quiero que vos me uses como usaste a Pablo, como usaste en el libro de los Hechos a la iglesia. Yo quiero que a través de mi vida vos hagas milagros, prodigios, señales y maravillas. Señor, yo quiero que vos me uses para ganar almas. Yo quiero que vos me uses para sanar al que está enfermo. Yo quiero que vos me uses para poder reprender a aquel que está endemoniado y que sea libre. Porque la palabra de Dios dice que Jesús, cuando vuelve de ser bautizado, dice que vuelve del río Jordán, dice que Él vuelve en el poder del Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. O sea que Jesús no fue. O sea, no fue voluntariamente. Dice que el Espíritu Santo fue probado a ser tentado. Y volvemos a lo mismo. Dios te lleva a lugares, el Espíritu Santo te mueve de un lado, te mueve del otro lado, porque Él quiere hacer algo. Iglesia, si Dios nos tiene en este lugar, si la iglesia en este tiempo, 50 años que está en este lugar, es porque la Boca todavía tiene que vivir cosas mayores de las que ha vivido hasta este tiempo. Y yo quiero que usted en esta noche, para ser breve, pueda entender que el Espíritu Santo está direccionando su vida, está marcando su vida. Pero ahora hay algo muy importante, como compartía el pastor el domingo. El discípulo se anima a creer en los milagros de Dios. El discípulo se anima a decirle, Señor, acá estoy dispuesto para hacer tu obra. Señor, acá estoy para que vos me uses, para que yo a través de mi vida haya milagros, señales, prodigios y maravillas. Porque a veces pensamos que es para, no sé, para el pastor, para el misionero, para alguien que ya tiene un ministerio muy grande, pero es para toda la iglesia, hermanos. Todos aquellos que quieran ser discípulos, todos aquellos que se comprometen a ser discípulos. Usted sabe que yo siempre hice una oración desde mi juventud. Yo le dije al Señor siempre, Señor, yo quiero poder compartir la palabra, usame, Señor, si hay personas que están a punto de morir, a punto de partir, si hay personas que están en crisis, Señor, y que yo tenga la posibilidad o estoy cerca para poder compartirle, yo quiero que me uses. Esas fueron siempre mi oración que escuché una vez a un pastor hablar. Señor, usame si hay alguien que está necesitado, donde yo vaya, en mi trabajo, en mi escuela, usame. Y yo comencé desde joven a orar así. ¿Y qué va a creer? Me encontraba con personas que se estaban por suicidar, me encontraba con personas con depresión, le hablaba a personas que estaban en situaciones críticas y le podía compartir la palabra. A lo que voy es que tenemos que orar en esa dirección. Tenemos que orar y decir, Señor, usame, usame. Este es el tiempo, hermanos, este es el tiempo de que la iglesia va a vivir milagros. La gente, ¿por qué se cree que va a venir a las iglesias? Por una buena palabra, dice la Biblia que no consiste en palabras, sino en poder de Dios. El evangelio no consiste en palabras, en que yo sea un buen orador. Puede agradar, puede gustar, pero el poder de Dios se tiene que manifestar en nuestras vidas. El poder de Dios tiene que manifestarse en nuestras vidas. Pero déjeme decirle algo, cuando Dios asigna un territorio, el enemigo va a batallar para que usted no dé fruto en ese territorio. Cuando a usted Dios le asignó un lugar en la Boca, el enemigo no se va a quedar quieto. Y usted y yo vamos a tener que ser aguerridos para arrebatar las almas al enemigo. Esto no es que uno va a salir y la gente se va a convertir. Vamos a tener que prepararnos, como dice la palabra, ceñirnos nuestros lomos para poder batallar, para poder ganar almas. Cuando Dios te asignó un territorio, cuando Dios te asignó un lugar para predicar, vas a tener que comenzar a dar batalla. Porque el enemigo sabe que ese es el lugar de tu promesa. Dice la palabra que cuando Abraham salió, él comenzó a tener muchas luchas. Y la promesa de Abraham, ¿qué es lo que era? Su hijo. Era el hijo de la promesa. Y el enemigo que le decía, vos no podés tener un hijo, vos ya sos viejo, tu esposa es vieja. Y le decían a Abraham, Abraham decía, yo soy padre de multitudes. Y cuando lo veían a Abraham, no tenía hijo. Pero dice que la Biblia que Abraham se mantuvo en fe, creyendo. Dice, esperanza contra esperanza. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos, mantenernos de esperanza contra esperanza. Aunque no veamos hoy la promesa cumplida de Dios, pero sabemos que Dios va a cumplir la promesa. Si Dios no ha prometido que va a hacer milagros, si va a hacer señales, que va a haber un avivamiento tan grande en este lugar,
debemos creer. Y el enemigo va a atacar eso, porque el enemigo va a venir y va a decir, vos no estás preparado para esto, vos no estás listo, vos no tenés los recursos, vos no tenés la habilidad, vos no tenés la elocuencia, vos no estás preparado. Y es ahí donde uno tiene que forjarse y decirle, Señor, yo creo a la promesa que me has dado. Yo creo a lo que vos me has hablado. Usted sabe que cuando llegamos a Brasil, yo se lo compartí al pastor, nosotros comenzamos a tener como son 5 meses, también es muy poco, ¿no? Pero comenzamos a tener como un bache muy fuerte, muy marcado, muy notorio en la economía, en la finanza. Y comenzamos a ver que la plata no llegaba como tenía que llegar, no salían los trabajos que yo tenía que hacer, y comenzamos a estar como en aprietos fuertes económicamente. Yo decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y comenzamos a orar, decir, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? Y mi esposa y yo nos comenzamos a orar y preguntarle, fue como que no nos enfocamos en el tema económico, sino como decirle, Señor, ¿qué está pasando en el mundo espiritual? ¿Por qué está pasando esto? Porque entendíamos que no era algo natural, ¿no? Y ya comenzamos a tener como el enemigo como comenzó a intimidar nuestras vidas, nuestros hijos, comenzó el enemigo a intimidarlo en sueños, con pesadillas. Entonces comenzamos a ver en el plano espiritual que no era normal. Y nosotros comenzamos a direccionar nuestra oración y decirle, Señor, revelanos, hablanos, ¿qué está pasando? Yo tengo un sueño de que hay 3 brujas que están haciendo trabajo. Perdón, mi esposa tiene un sueño que hay 3 brujas que están haciéndonos trabajo en un lugar muy parecido donde estamos viviendo, que hay como un monte grande, verde, muy lindo, muy frondoso, pero es profundo, ¿no? Y mi esposa esa noche tiene un sueño. Me dice, Pablo, soñé que habían 3 brujas que estaban trabajando en contra de nosotros, porque yo podía ver desde afuera, ellas estaban trabajando y yo podía ver desde afuera que estaban haciendo trabajo y sabía que era en contra nuestra. Yo esa misma noche, o creo que a la otra noche, yo sueño y tenía opresiones también, y sueño con 3, y escucho en el sueño 3 nombres de 3 mujeres. 3 nombres de 3 mujeres. Esa misma noche nuestros hijos habían tenido como pesadillas. Entonces entendíamos por dónde venía el ataque. Ya sabíamos, ¿no? Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué me revelás el nombre de estas brujas o de estas mujeres que están haciendo trabajo? Usted recuerda en la palabra cuando dice que el pueblo de Israel batallaba con ídolos, dioses de acera, Baales, y cada uno de esos enemigos que son principados y son fortalezas, tienen nombres específicos por los cuales el pueblo de Israel tuvo que luchar y batallar. Y yo orando y preguntándole al Señor, el Señor me dice, te estoy revelando el nombre y les revelé quiénes son, si bien no las conocíamos, pero sabemos que era el nombre, que eran mujeres y que eran brujas, para que vayan en esa dirección y corten con todo lo que están haciendo. Entonces entendimos rápidamente que el Espíritu Santo nos estaba diciendo, nos estaba dando la dirección para lo cual teníamos que batallar. Ahora, hermanos, a lo que voy, el Señor no podía haberlo cortado y listo. No, Él quería que nosotros, ¿qué? Batalláramos, nos paráramos, tomáramos. Y comenzamos a orar, comenzamos a guerrear y eso se cortó. De hecho, después vino un hermano y dice, tuve un sueño con ustedes, que vi que ustedes estaban trabajando en una casa y que salían como de un lugar escondido 3 ratas y salían. Y nosotros no habíamos hablado con nadie. Y nos confirmaba el Espíritu Santo que eran esas 3 brujas que estaban robando, ¿no? Entonces, mire, hermano, la importancia que tiene el Espíritu Santo para ser guiado y direccionado, dónde tenemos que ir, cuál es el paso siguiente, qué es lo que vamos a hacer, para dónde vamos a ir, qué está pasando en el mundo espiritual. Y esto, hermano, no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. Es tan sabia la palabra que dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser probado. Si usted va a ser usado por Dios, si yo voy a ser usado por Dios, usted tiene que comenzar a ser cada día más lleno de la presencia de Dios. Usted y yo tenemos que comenzar cada día más a escuchar al Espíritu Santo, cada día más a desarrollar los dones espirituales, cada día más a discernir lo que está pasando en el mundo espiritual.
porque es la forma que vamos a poder avanzar. Amén. Es la forma que vamos a poder conquistar terrenos, avanzar en lo que Dios nos ha llamado, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Porque nosotros entendíamos que el enemigo no nos quería ahí. Pero ese lugar era el lugar que el Señor nos había demandado. Y obviamente se levantaron esos principados, se levantaron esas fortalezas. Por eso siempre digo que, o la palabra nos enseña, que el enemigo también sabe cuándo va a venir un avivamiento. El enemigo ya percibe algo en lo espiritual. El enemigo ya puede ver movimientos de ángeles, movimientos de parte del Señor. El enemigo puede estar rastreando ese avivamiento y nosotros tenemos que estar firmes, parados. Y no es la tarea de un pastor solamente, no es la tarea de 2 o 3 hermanos solamente, es la tarea de la iglesia. Es la tarea de toda la iglesia estar firmes, estar buscando a Dios, porque el milagro va a venir, porque las señales van a venir, porque el avivamiento va a llegar, porque seguramente la boca va a ser impactada nuevamente por el poder de Dios. Amén. Denle el aplauso al Señor. Y dice la palabra que Dios le da esta visión a Pablo. Y Pablo entiende que tenía que ir a ese lugar para hablar con este hombre macedonio. Es tremendo, hermanos. Es tremendo cuando entendemos cómo el Espíritu Santo nos va a direccionar y como dice el Salmo, Él nos va a librar de las trampas del cazador. Todas las trampas que el enemigo quiera tender en nuestro camino, Dios nos va a librar. Dios nos va a sacar adelante. Hermanos, vienen tiempos que realmente el Espíritu Santo va a hacer cosas que aún no hemos visto. Yo lo espero, ¿amén? ¿Usted lo espera? Vienen tiempos donde el Espíritu Santo va a hacer cosas mayores de las que hemos vivido. Y mire que se han vivido muchas cosas. Si yo me pusiera a preguntar todo lo que se ha vivido en esta iglesia, no sé, no faltaría nada, pero cosas mayores bien, dice el Señor. Yo tengo cosas mayores. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos el final que esperamos. ¿Cuál es el final que espera para su vida? ¿Cuál es el final que está esperando para sus hijos, para su familia, para su ministerio, para su llamado? ¿Cuál es ese final? Usted lo tiene que esperar. Usted y yo tenemos que esperar eso. Y tiene que ser sirviendo a Dios, ganando almas para Cristo, libertando, sanando, rescatando de las garras del enemigo las almas que Él tiene en este tiempo. Hay mucha necesidad, iglesia afuera, hay mucha necesidad, hay mucha gente que está en angustia y es la iglesia que en este tiempo se sigue levantando, sigue predicando y se sigue fortaleciendo. Amén. Quiero llegar hasta aquí porque quiero que oremos un ratito, un tiempito, 5 minutos. Vamos a ponernos de pie para orar. Porque entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo, entendiendo que Él trae un mover de Dios. Porque mire, cuando uno lee la Biblia y la historia de la iglesia, uno va viendo movimientos del Espíritu Santo, avivamientos va viendo. La iglesia ha sido precedida por avivamientos y tiempos nuevos de Dios. Siempre. Y la palabra dice que en los últimos tiempos, aunque el amor de muchos se enfríe, ¿qué dice la palabra? Que Dios va a hacer cosas nuevas, que Dios va a hacer cosas mayores. Y es un tiempo, hermano, donde usted le pregunte al Señor. Ahí en su lugar, comienza a preguntarle, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo yo puedo comprometerme más con la obra? ¿Cómo yo puedo servirte más, Espíritu Santo? Y eso tiene que pensar en la intimidad. Pablo dice que él era una persona que buscaba al Señor y estaba consagrado a Dios para servirle. Él era un discípulo. ¿Usted sabe que Pablo fue enviado? Pablo no salió solo. Dice la palabra al comienzo de la iglesia que Pablo y otros más fueron enviados. Por eso es tan importante ser enviados, estar bajo esa cobertura de parte de Dios. Porque es ahí donde Dios comienza a derramar la bendición. Así que oramos en esta noche. Señor, gracias te damos. Gracias porque entendemos que hay un mover de parte tuyo, hay un avivamiento que esperamos, que es la lluvia, Señor, tardía. Hemos recibido, hemos disfrutado la lluvia temprana. Hemos vivido cosas tan lindas en tu presencia. Muchas almas han sido salvas.
pero hay muchas más que tenemos que alcanzar. Y no nos podemos conformar, no nos podemos, Señor, amoldar a este mundo, no nos podemos conformar con lo que ya hemos alcanzado, no nos podemos conformar viendo tanta necesidad que personas mueren y día tras día, Señor, sin Cristo, sin esperanza. Pregúntele al Señor, dígale, Señor, úsame, ¿cómo te puedo servir, oh Dios? Tenga un mayor compromiso en este tiempo con la iglesia, tenga un mayor compromiso con sus líderes, con sus pastores, de todo tipo. El pastor decía, el compromiso es espiritual, físico, moral, económico, de todo tipo. El compromiso con Dios es total. No existe un compromiso al 80%. El compromiso con Dios es 100%. Es 100%. Y hermanos, vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Vas a ver que Él te va a usar en milagro, vas a orar en tu trabajo, en tu escuela, por personas que están oprimidas por el enemigo, y Dios te va a usar para que los rescate. La opresión vas a ver salir de sus vidas, y no hay mayor gozo y alegría cuando uno ora por alguien y saber que está siendo libre de las garras del diablo. No hay mayor gozo de un cristiano de llevar personas a los pies de Cristo. No hay mayor gozo que uno predicarle a alguien que está en la calle, en el barrio, angustiado, en tu barrio. No hay mayor gozo que un hijo de Dios pueda ayudar a otro a encontrar el camino con Jesús. Por eso es un tiempo que necesitamos depender 100% del Espíritu Santo. 100% depender de su presencia, de escuchar su voz. Iglesia, Dios te llama a afinar el oído espiritual en este tiempo. Iglesia, Dios te llama a escuchar aún más con atención su voz, a pasar más tiempo en su presencia, a pasar más tiempo en oración, buscando, recibiendo lo que Él tiene para tu vida. Él te va a guiar como lo guiaba el apóstol Pablo, como guió a Jesús al desierto, a ayunar. Vas a entrar en tiempos nuevos de oración, en tiempos nuevos de ayuno. Vas a entrar en tiempos de avivamiento en tu habitación, en tu casa, en tu hogar. Vas a entrar en un fluir nuevo de la presencia de Dios, porque Él te quiere usar para ganar muchas almas aquí en La Boca. Iglesia, viene el mover de Dios más grande que hemos podido ver sobre la faz de la tierra, porque Él está pronto a venir. Y Él lo ha prometido, y Él lo va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, que el Señor pueda usarlo poderosamente en este tiempo. Qué lindo. Miren, mientras hablaba Pablo, una palabra aquí que dice Jesús. A ver, en San Marcos capítulo 10, antes de irnos, en San Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno. ¿Cuántos? ¿No hay qué? Ninguno. Acá adentro no hay ninguno. Afuera no hay ninguno. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, como decía el hermano Pablo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros del año 2024 serán primeros. Gloria a Dios. Cuando la Biblia dice que no hay ninguno que no haya dejado, no quiere decir que tenemos que abandonar todo y largarnos a la plancha.
está marcando de dejar al lado y de mirar a Dios en primera instancia. Esto lo vamos a ver si usted viene el sábado. Me está dando piel, hermano, para seguir con esto. Creo que tenemos que cambiar el tics que tenemos en la mente. Nosotros estamos siempre, voy a ver si recibo, necesito que me dé el Señor. Bueno, no, tenemos que cambiar esto, ponernos en modo de dar. A ver, diga, yo tengo para dar. No, tienen que decirlo todo, porque no hay ninguno, ¿eh? Yo tengo para dar. Otra vez. Ando buscando a ver dónde puedo dar. Porque tenemos al Rey acá adentro. Amén. Si Dios nos quiere llevar a la China y hablar en chinchulín, iremos. Pero hermanos, cambie la psiquis. Deje de pensar que necesito esto, que me falta aquello, que me duele el callo. Comience a decir, tengo a Cristo y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Tengo para dar, tengo para dar, tengo para dar, tengo para dar. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta noche. Te rogamos que tú bendigas a nuestro querido hermano Pablo y tú lo guardes en el viaje y que él encuentre a su familia allí en paz y en gozo. Que todo marche bien, Señor, y que pronto ellos puedan abrir una obra en Camboriú. Que donde tú seas el Señor sobre ellos en todo lo que hagan. Y Señor, guarda nuestra vida esta noche al volver a casa y que vayamos con este pensamiento. Si no hay ninguno en esta tierra que al dar haya recibido 100 veces más, ayúdanos, Señor. Queremos cambiar este pensamiento de recibir y comenzar a decir y sentir que tenemos para dar. Porque teniéndote a ti lo tenemos todo. Gracias, Señor. Llévanos a casa con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahí en el pasillo están mis sobrinos. Si usted quiere ver la miel, pase por ahí. Dios les bendiga. Saluda a su hermano.